Hace tiempo, los lobos se escondían del hombre. Luego, el hombre empezó a cazar a los lobos. Pero un día, uno de ellos se negó a obedecer. Su mordisco no mataba. Su sangre no curaba. Ella cambiaba las reglas. En un pueblo borrado del mapa. En un cuerpo expulsado de la realidad. Despertó él. No era solo una bestia. No era solo una maldición, sino aquel que lleva la respuesta en su interior. Y mientras el mundo se reía de las leyendas, él aprendía a contener el poder dentro, hasta que esa fuerza rompió la jaula. Él sobrevivió a la mordedura del primer hombre lobo y se convirtió en una pesadilla, película de terror completa. La noche era más silenciosa que la muerte. Un mercenario llamado Loran estaba al borde de una sinuosa carretera de montaña, donde ningún pie humano había pisado en décadas. Abajo, en el sombrío valle, yacía un bosque muerto, y aún más allá, el pueblo de Krušovec, negro como el vacío. En el viejo mapa, solo una mancha. En los registros oficiales, tachado. Pero era precisamente allí, a donde lo habían enviado. No hizo preguntas. El contrato era simple: encontrar la fuente de las desapariciones y, si era necesario, eliminar la amenaza. Pagaban tanto que Loran ni siquiera se molestó en preguntar quién era el cliente. Pero ya al acercarse al pueblo, comprendió. Este no era un trabajo cualquiera. Los pájaros no cantaban. El aire estaba quieto. La presión era tal que parecía que el propio aire intentaba expulsarlo. Encontró la primera casa rápidamente. De piedra, el techo hundido, sangre en las paredes, pero no fresca, impregnada, apestosa, como si alguna vez hubieran descuartizado a alguien allí. Loran siguió adelante, y cuanto más se adentraba en el pueblo, más fuerte se volvía la sensación de ser observado. Aparentemente vacío, pero en algún lugar de su interior todo se contraía. El subconsciente susurraba: «No estás solo». Él no sabía que ya entonces ellos lo sentían, cada una de sus respiraciones, cada latido de su corazón. En el sótano de la vieja iglesia encontró la primera pista: un altar ensangrentado, cadenas de metal, paredes cubiertas de signos y un diario. Lo había escrito alguien llamado Tadeusz Mora, el sacerdote local, el último que quedó en el pueblo. «Ha despertado. No tuvimos tiempo de irnos. No es solo una criatura, es el principio. Su sangre distorsiona el bosque. Si alguien lee esto, huye y reza para que no te noten». Loran levantó la cabeza. Detrás de él, pasos, lentos, directamente hacia él. Sacó la pistola, se dio la vuelta y la vio por primera vez. Una chica, pálida, demacrada, con ojos en los que no había miedo. Estaba en la entrada del sótano. «Has llegado tarde», dijo en voz baja. «Él ya te ha elegido. Primero fue el dolor, luego la oscuridad». Loran despertó entre los árboles, desnudo, herido, cubierto de sangre. La suya, y no solo la suya. En sus oídos, un rugido. En su cuerpo, algo ajeno. No recordaba cómo había salido del sótano, pero recordaba una cosa: ahora era diferente. Regresó al pueblo por la noche. La chica esperaba. «¿Qué me has hecho?» «No fui yo, fue él». «¿Quién es él?» «El primero». «¿Dónde está ahora?» «Dentro de ti». Loran sacó la pistola. Disparó. La bala atravesó su pecho. Ella solo sonrió con desdén. «Demasiado tarde, Loran. Ahora, todo comienza». Y en ese mismo instante, el bosque cobró vida. De detrás de los árboles salieron ellos, hombres lobo. No como los de Hollywood, no de cuentos de hadas. Eran pesadillas hechas carne, distorsionados, sin pelo, con rostros derretidos, como si alguien les hubiera quemado la humanidad, dejando solo a la bestia. Loran se puso en pie, solo, contra todos ellos. El primer enfrentamiento comenzó sin previo aviso. Las garras brillaron en el aire.
Esquivó. 1, 2, bala en el ojo. La criatura cayó. Otro, por detrás. Interceptó el brazo, lo rompió. Clavó los dientes en el cuello del enemigo y probó la sangre, que ya no le causaba repulsión. Sentía la fuerza, ajena, pero ahora, suya. Se había convertido en uno de ellos, pero no era uno de ellos. 1 hora después, el campo de batalla estaba sembrado de cuerpos. Había sobrevivido. Entre los monstruos muertos, respirando con dificultad, estaba él, un nuevo depredador. Y la chica, de pie a lo lejos, susurró: «Ahora no eres solo un cazador, eres el comienzo de una nueva era». Loran bajó la mirada a sus manos. Temblaban, pero no de miedo, sino de anticipación, porque sabía que esto era solo el principio. Pasó una semana. El pueblo de Krusavets ya no existía. Las imágenes satelitales solo mostraban una mancha carbonizada, rodeada de una extraña vegetación que pulsaba lentamente. Algunos hablaban de una explosión, otros de sectarios, y alguien simplemente borró la carpeta con el expediente. Pero en los archivos secretos de la OTAN surgió un nuevo nombre: Loran S. Bresson. Estado extremadamente peligroso. Y una nota, escrita a mano con marcador rojo: no capturar, eliminar. Caminaba por carreteras sin nombre. Su cuerpo cambiaba. Cada día sentía cómo crecía una voz ajena en su interior. Sabía que pronto no podría controlarlo. Pero había otro miedo. No por sí mismo, sino por aquellos que se encontrarían con él, en el momento en que la bestia despertara por completo. Buscaba respuestas, y las encontró. En un monasterio en la frontera de Montenegro. Allí, en las catacumbas, un viejo cazador, un ex inquisidor llamado Santos, guardaba tomos antiguos. Los hombres lobo, decía, no son solo un mito, son instrumentos de un poder antiguo, destinados a proteger o destruir el equilibrio. Pero tú, Loran, eres una fórmula corrupta. ¿Por qué? Porque sobreviviste a la mordedura del primero y no te sometiste. ¿Quién es él? Aquel que existió antes que los hombres. ¿Dónde está ahora? En algún lugar, dentro de ti. Y entonces el monasterio tembló. Habían llegado. No eran hombres lobo, no eran humanos, sino cazadores del proyecto Pureza, exfuerzas especiales, convertidos en máquinas para destruir lo sobrenatural, con blindaje, visores térmicos, trampas de ácido. Loran se lanzó hacia adelante. Las balas impactaron en su pecho. Salió despedido, atravesando una columna de piedra, pero se levantó. En sus ojos, las pupilas desaparecieron. Ya no era humano, ni bestia. Era algo intermedio. La lucha fue brutal. Rompía cuellos, arrancaba tráqueas, desmembraba brazos. Uno de los combatientes logró gritar: «¡Este no es un hombre lobo normal!» Y al instante recibió un zarpazo en la cara. La máscara se quebró. La sangre salpicó las paredes. Todo terminó. En 9 minutos. 9 minutos. 17 cuerpos. Y uno, superviviente, Santos, miraba a Loran con horror. «Tú no eres solo el heredero. ¿Qué? Eres la llave». Ahora todos lo cazaban. Los escuadrones Psi de Europa, ejércitos privados de megacorporaciones, e incluso clanes de hombres lobo que sentían la amenaza en su sangre. Lo buscaban en los bosques de Serbia, en los páramos de Rumanía, en las montañas de Turquía. Pero cada vez que se acercaban, solo quedaban trozos de carne y el olor de la bestia. Pero no los mataba a todos, dejaba a uno vivo, para que contaran a los demás a quién intentaban atrapar. Y el miedo se extendía por el mundo. Y entonces comenzaron las visiones. En sus pesadillas, Loran veía otra forma, algo que nacía dentro de él, más grande que la bestia, más grande que el hombre, piel pálida, ojos negros, palabras en un idioma antiguo que no entendía, pero sentía. Y en cada frase había la misma advertencia:
Si te rebelas por completo, el mundo se quebrará. Se despertaba bañado en sudor frío, las garras clavadas en la almohada, sangre en la pared y en el espejo. No era su rostro, pero lo que más le asustaba no era eso, sino el hecho de que quería rebelarse, porque entonces no sentía dolor y no sentía culpa. Encontró el último lugar, un túnel profundo bajo una ciudad antigua en Bosnia. Símbolos en las paredes, cientos de cráneos y un solo cuerpo, el del primero. Estaba tranquilo. ¿Muerto? No, durmiendo. Pero su corazón latía, lento, profundo. Laurent se acercó, extendió la mano y entonces resonó una voz. No humana, no animal, algo antiguo. Trajiste mi poder contigo, pero olvidaste que el poder sin control destruye. ¿Quién eres? Tú. Entonces muéstrame en quién me convertiré. Primero, atraviesa a todos los que vendrán por ti, sobrevive, y entonces te contaré la verdad. ¿Y si no sobrevivo? Significa que no eras el elegido. Entonces, que venga el mundo entero. Y salió a la luz, y esa noche, el mundo entero supo. La caza había terminado. Ahora, cazaba él. El nombre Laurent ya no sonaba humano. En los expedientes de las agencias figuraba como LK-0X, amenaza de clase 0. Pero por los canales de los cazadores corría un rumor muy diferente. El maldito, el portador de la cicatriz. Por donde pasaba, las cadenas se rompían. Donde aullaba, las bestias inclinaban la cabeza. Donde luchaba, la tierra se convertía en santuario y tumba al mismo Brema. Se dirigía a través de Croacia, al lugar del que habló Santos, el Pozo de Arena, una estructura subterránea más antigua que todas las civilizaciones conocidas. Allí, según la leyenda, habitaba la sombra del Alfa, una proyección del primero, dejada para el futuro portador. Pero llegar hasta allí no era tan simple. Lo esperaban. Primero, el Escuadrón Especial Zafiro, la élite de Francia, modificaciones genéticas, agudeza sensorial mejorada, amplificadores internos. Sabían quién venía, y aún así, decidieron tomarlo vivo. Necios. El primer golpe vino del cielo. Laurent saltó desde un acantilado, rompiendo las columnas vertebrales de 2 soldados en el aire. La tierra tembló. Los demás activaron sus armaduras, pero él ya estaba entre ellos. La carne volaba por los aires, las entrañas ardían, la sangre se mezclaba con la arena. No tenía piedad, porque sabía que si lo atrapaban, su sangre llegaría a los laboratorios, y entonces no habría un solo Laurent en el planeta, sino 1000. Entre los cuerpos encontró a un superviviente, un joven soldado. Le temblaban los labios. ¿Por qué? ¿No me mataste? Laurent lo miró, y su voz era baja, animal, pero consciente. Porque aún no has decidido de qué lado estás. ¿De qué lado? Del que huye, o del que se arrancará el corazón, pero seguirá siendo él mismo. Se fue, dejando al chico con la elección, pero probablemente no sobreviviría hasta la mañana. El bosque ya conocía su olor. Por la noche llegó al pozo. La puerta se abrió sola cuando tocó la piedra con sus colmillos. Dentro, silencio, pero no muerto. Un silencio que respiraba. Descendió y la vio. Una mujer, de unos 30 años, vestida de blanco, sin miedo. Ella dijo: «Tenías que venir». «¿Quién eres?» «Soy Echo, la sombra del Alfa». «¿Dónde está él?» «Está en ti, pero todavía te resistes». «¿A qué?» «Al poder que borrará tu humanidad, pero salvará a la especie». «No quiero salvar monstruos». «¿Y si los humanos son los monstruos?» Ella dio un paso hacia él, pasó una mano por su mejilla, y él vio una batalla futura, ciudades en llamas, tropas cazándolo, un niño con ojos como los de Laurent, y una manada, suya, enorme, incontrolable. «Puedes elegir», dijo Echo, «quedarte como el último o convertirte en el primero para un nuevo mundo».
Pero entonces, debo matar a todos los demás, o darles una oportunidad. Detrás de él se iluminó una pared. En ella, nombres, miles, todos, hombres lobo, de sangre, de espíritu, por mordisco. Y entre ellos, un nombre pulsaba en escarlata: Ilías Romero. ¿Quién es él?, susurró Loran. Aquel que ya ha probado tu sangre. ¿Cómo? Estaba entre los supervivientes, y ahora está creando un ejército. Loran salió del pozo al amanecer. El cielo estaba teñido de rojo, y por primera vez en muchos meses rugió al cielo, no de rabia, sino de desafío, porque delante le esperaba la batalla contra aquel que se había convertido en una imitación de sí mismo, sucia, artificial, y Loran debía detenerla antes de que comenzara el segundo éxodo de los hombres lobo. Y en un laboratorio en Colombia, Ilías estaba de pie frente a una pared de cristal. Cientos de cuerpos, durmientes, semipreparados. Los ojos se abrían lentamente, uno tras otro. Él sonríe. Cree que está solo, pero pronto todos serán él. Ciudad de San José, Colombia, donde antes había una zona industrial. Ahora, el laboratorio Agnis, oculto bajo una capa de hormigón y engaño. Dentro, incubadoras llenas de un líquido color sangre. En cada una, un cuerpo. ¿Humano? Casi. ¿Bestia? Tampoco. Un híbrido. Hecho con fragmentos de Loran, recogidos de los lugares de las masacres, de una garra, de un pelo, de sangre. Y en el centro de la sala, Ilías Romero. No parecía salvaje. Traje, manos limpias. Pero dentro, algo aterrador. Había aceptado el poder de Loran, pero lo había sometido con intelecto, no con espíritu. «Activen la primera oleada», dijo, sin volverse. Mientras tanto, Loran llegó a Quito, a través de la jungla, a través de gente que le pedía ayuda, y moría cuando él no podía contenerse. Ya no comía, no dormía, aullaba. Cada noche, pesadillas, donde se veía encadenado, en una arena, y los gritos de la multitud: «Mata a tu hermano». No sabía quién sería exactamente ese hermano, pero sentía que pronto lo sabría. En uno de los pueblos abandonados de Ecuador, encontró el refugio de un viejo buscador de oro. Vivía solo, ciego, pero vivo, y cuando oyó los pasos de Loran, no se asustó, solo dijo: «Eres de los que aún no han comprendido que no se puede salvar este mundo, y tú eres de los que, aún así, dan agua al viajero, porque si el lobo no bebe, mata». Loran se quedó una noche, y por primera vez en mucho tiempo, no se transformó, pero por la mañana, todo comenzó. La primera oleada de clones de Ilías llegó al pueblo sin hacer ruido. 15 criaturas, casi perfectas, caminaban sin olor, sin sonido, pero no tenían alma, solo órdenes. No cazaban, organizaban una masacre. Loran los vio cuando ya era demasiado tarde. El viejo, muerto, media calle, cubierta de sangre. Niños, destrozados por la mitad. No comían a las víctimas, solo mataban. Y entonces, él estalló. La escena no fue simplemente brutal, fue una sinfonía bestial. Loran no luchaba, destruía. Los clones destrozados caían uno tras otro, pero no gritaban, simplemente miraban, como si compararan. El último de ellos, con su rostro, logró susurrar: «Él ve». ¿Quién? El creador. Después de la lucha, se quedó entre las ruinas. La sangre goteaba de sus manos. Se miró en el espejo de un coche destrozado. Y no se vio a sí mismo, sino a alguien que sonreía con su rostro. Y entonces comprendió. Ilías no era simplemente un clon. Era una versión distorsionada de Loran, creada no por humanos, sino por el propio primero. En algún lugar de las profundidades del pozo, el primero había elegido a dos, uno por espíritu, el segundo por intelecto. Y ahora el mundo se convertiría en la arena donde se decidiría qué sangre era la verdadera. Se levantó.
entre las cenizas, a través del dolor, y aulló, pero no al cielo, sino hacia abajo, hacia la tierra, porque estaba llamando a la manada, y de la oscuridad comenzaron a llegar aquellos a quienes había perdonado, los supervivientes, antiguos enemigos, hombres lobo que sintieron la llamada del verdadero alfa, y uno dijo: ¿Vas a la guerra? No. Entonces, ¿a dónde? Voy a casa. ¿Y dónde está tu casa? Donde Elías decida esperarme, y a miles de kilómetros. Elías está de pie entre sus clones, lo miran en la oscuridad. Cientos de ojos. Viene, dice uno. Lo sé, responde Elías. ¿Vencerás? No tengo que vencer. Entonces, ¿para qué todo esto? Para que entienda que no hay bien, no hay mal, solo existe la voluntad, y sonríe, porque pronto llegará una noche, que no terminará con el amanecer. En plena noche en Washington, en una sala bajo el cuartel general de la OTAN, se dio una orden que nunca debió pronunciarse. Autorizar protocolo Cerberus, nivel de acceso completo. Amenaza LK-0X ha superado la respuesta local. En las pantallas, imágenes satelitales. El mapa de Sudamérica pulsaba con marcas escarlatas. Ciudades, muertas, escuadrones, aniquilados, clones, ya fuera de control. Y en el centro de ese infierno, dos figuras, Loran e Elías, hermanos no de sangre, sino por maldición, y cada uno de ellos ahora lideraba un ejército. Loran avanzaba por Perú, no se escondía, iba de frente. Cada aparición suya era como una señal del despertar del miedo primordial. La gente no sabía quién era, pero sabían que tras su paso comenzaba una lluvia de sangre. Se le unieron otros, hombres lobo, ermitaños, mutantes supervivientes. No eran amigos, seguían el olor del poder, y Loran no los rechazaba. ¿Por qué les permites seguirte?, le preguntó un viejo lobo con las orejas rasgadas. Porque quieren sobrevivir. Los llevas a la muerte. Los llevo a donde dejaremos de ser una sombra. Elías actuaba de otra manera. Enseñó a sus clones a camuflarse. No solo mataban, ahora reemplazaban. Ministros, generales, comandantes. El mundo comenzó a descomponerse desde dentro, mientras los políticos discutían sobre la intervención. No creaba un ejército. Construía un modelo de mundo donde los lobos estarían en el poder y los humanos serían como baterías. Creen que pueden detenernos, decía a los suyos. Construyeron una civilización sobre mentiras. Ha llegado el momento de reescribir las reglas. La primera batalla comenzó en Bolivia. Loran guiaba a su escuadrón a través de cañones. Allí, en el Valle de Ceniza, sintió su olor. Elías estaba cerca. Del cielo descendieron drones de combate. Por tierra avanzaron los escuadrones Ragnarok, mercenarios internacionales, equipados con proyectiles de plata líquida, lanzallamas y escáneres transdérmicos. No creían en monstruos, pero les pagaban, y eso era suficiente. El enfrentamiento fue un infierno. Loran saltaba de roca en roca, como si no obedeciera a la gravedad. Un golpe, y el chaleco antibalas se rasgaba como papel. Un mordisco, y el grito del soldado era lo último que oían los demás. Pero esta vez, su manada luchaba contra iguales. Los clones de Elías aparecieron desde las sombras, sin emociones, sin pausas, cada movimiento, como el de una máquina. La sangre corría por las rocas como una cascada. El aire vibraba con los rugidos, y Loran sintió debilidad por primera vez. Golpeaba, desgarraba, pero cada clon muerto no sentía nada. No era una guerra, era una eliminación de cuerpos vivos. Se retiró, junto con los supervivientes, comprendiendo una cosa: demasiado tarde. El ejército ya estaba creado. Elías no se esconde, gobierna, pero entre la huida, oyó un llanto. En las ruinas, entre coches en llamas, había sobrevivido un niño, un chico, ojos,
gris claro, los mismos. Miraba a Loran y no tenía miedo. ¿Quién eres?, preguntó Loran, acercándose lentamente. Me llamo Tomás. ¿Por qué no lloras? Porque has venido. Tú me conocías. Te vi en un sueño. ¿En qué sueño? Donde nos salvas a todos. Tomó al niño en brazos y luego miró al cielo, donde flotaban los drones, donde los escáneres buscaban un objetivo, donde los humanos ya no estaban en la cima de la cadena alimenticia, y comprendió, esta ya no era su historia, era la historia del mundo entero. Dijo a su manada, a partir de hoy no sobrevivimos, nos alzamos, no por la sangre, sino por la memoria. Y su rugido se oyó a muchos kilómetros, no como el aullido de un lobo, como un desafío al nuevo mundo. El mundo ya no ignoraba la amenaza. El brote se extendió en cuestión de días. Lo llamaban síndrome de la bestia. La gente desaparecía y en su lugar aparecían similares pero diferentes, sin emociones, sin reflejo, sin pasado. Eran los clones de Elías, pero ahora habían comenzado a infectar. No solo nacían en cápsulas, copiaban a personas existentes. Londres, Roma, Toronto, Seúl. Todo estaba sumido en el pánico, pero los gobiernos titubeaban. Algunos decían que era un bulo, otros que era una operación especial, otros que todo estaba bajo control. Pero entonces llegó la segunda señal, emisión nocturna, hackeo de todos los canales de televisión. En la pantalla, Elías, frío, tranquilo, mirando directamente a los ojos de cada espectador. Construisteis un mundo sobre el dolor. Olvidasteis quiénes sois. Nosotros somos el recordatorio. No podéis detenernos. Estamos en vosotros. Somos el siguiente paso. Y vuestro héroe. Él no os salvará. Tardó demasiado en elegir. Yo no elijo. Yo reemplazo. La emisión se corta y comienza el caos. Loran lo vio. Estaba en la cima de una montaña en Colombia. Detrás, los supervivientes. Su manada. A su lado, el niño Tomás, cuyos ojos habían comenzado a brillar de una manera especial. Y comprendió. Elías había activado la fase final. ¿Dónde está?, preguntó Loran. En algún lugar donde estuviste antes, dijo Tomás, pero no con el cuerpo, sino en sueños. ¿El pozo? Más profundo. Entonces, vamos allí. Caminaron durante días, cada paso, a través del fuego, a través de cadáveres, a través de ciudades fantasma, donde los humanos habían sido reemplazados por cáscaras vacías, a través de pantanos donde los árboles susurraban, fuiste elegido, y llegaste tarde. Pero Loran no se detuvo, no tenía derecho. Finalmente, el pozo de arena. Pero ahora no era el mismo. Respiraba, pulsaba, como si estuviera vivo. Elías estaba dentro, esperando, sonriendo. ¿Has venido? ¿No he venido a hablar? Lo sé. Entonces levántate. ¿Crees que esto se resolverá a golpes? Creo que si no lo hago yo, nadie podrá. Y comenzó el enfrentamiento final. No fue rápido, no fue hermoso, fue bárbaro. Las piedras crujían, la sangre inundaba los círculos rituales. Elías y Loran no luchaban por la victoria, luchaban por la definición misma del futuro de la especie. Cada golpe era un reflejo de una filosofía. Loran, la bestia que conservaba un alma. Elías, el humano en quien la bestia se había convertido en lógica. Se lanzaban el uno contra el otro. Mordían, rompían, quemaban la piel. Y cada vez que parecía que uno vencía, el otro se levantaba, al límite. Loran cayó, sangre en la boca, huesos doloridos. Sus ojos se apagaban. Elías se acercó. Te di una oportunidad. Diste solo dolor. Mostré la verdad. No, entonces muere con tu mentira. Levantó la mano, reunió su poder. Pero una voz, baja, infantil. Tomás. No. El niño se interpuso entre ellos, y de repente
Sus ojos se encendieron con el fuego del pozo. «Tú», susurró Ilías. «¿Tú? ¿De dónde? Soy sangre pura. Eso es imposible». Tomás tocó el pecho de Ilías, y él, por primera vez, retrocedió. Vio el pasado, su propia copia, el momento de la creación, el error. No era el primero, era la reserva. Y en ese momento, Loran se levantó. Con un último rugido, clavó sus garras en el corazón de Ilías y susurró: «No eres un dios, eres un fallo». Y el corazón explotó. Silencio. El pozo se calmó. El mundo se calmó. Tomás se acercó. «¿Es el fin?», preguntó. Loran miró a lo lejos. El cielo clareaba. La ceniza caía como nieve. «No». «¿Qué es entonces?». «Es una pregunta». «¿Sobre qué?». «Sobre en qué nos hemos convertido ahora». Tomó a Tomás de la mano y se marcharon a lo lejos, porque el final no siempre es una caída. A veces es un ascenso. 10 años después, en algún lugar de los bosques del norte de Canadá, invierno, silencio. Una blancura tan densa que parece que el mundo entero contiene la respiración. Entre los árboles se alza una cabaña, sencilla, de madera, con el techo cubierto de escarcha. De la chimenea sale humo. La nieve cruje bajo unos pasos, pesados pero tranquilos. La puerta se abre. En el umbral, Loran ha envejecido, pero no como un humano. Sus ojos siguen siendo bestiales, pero en ellos hay paz. Sostiene en la mano una taza con té humeante. Se sienta en una silla de madera junto a la entrada. Mira a lo lejos. Del bosque sale un joven, de unos 18 años, alto, tranquilo, ojos gris claro. Tomás. «Te fuiste otra vez sin avisar», dice. «Sabía que me encontrarías. Aún así, la nieve llega hasta la cintura. Un lobo debe saber sentir el rastro incluso bajo el hielo». Tomás sonríe. Se sienta a su lado. «¿Tuviste el sueño otra vez?», pregunta. Loran asiente lentamente. «Sí». «¿El mismo?». «Él no se va». «¿Crees que es una advertencia?». «Creo que es un recordatorio». «¿De qué?». Loran guarda silencio un largo rato. Luego dice: «De que aunque tengamos una bestia dentro, eso no significa que debamos ser monstruos». Se sientan en silencio. La nieve cae lentamente. A lo lejos aúlla un lobo. Solo. No amenazante, no hambriento, sino como si dijera: «Todavía estoy aquí». Y en ese momento, Tomás se vuelve. Y si vuelve, estaremos preparados. Incluso si es algo más grande otra vez, entonces tú guiarás a la manada. Tomás lo mira, sin miedo, con seguridad. «De acuerdo», dice. «Entonces empezaré con la leña». Hace frío, y se adentra en el bosque. Loran lo sigue con la mirada. Levanta lentamente la cabeza, mira al cielo y susurra: «Prometí que no cometería un segundo error. Y cumpliré mi palabra». Inhala el aire helado. El lobo interior no ruge. Duerme. Y quizás, por primera vez en muchos años, duerme tranquilo. Pasaron 10 años. No quedaron laboratorios, no quedaron ejércitos, solo nieve y pasos. Él ya no caza, no se esconde. Mira al mundo, en el que no sobrevivió el más fuerte, sino aquel que siguió siendo él mismo. En algún lugar del bosque, un chico aprende a sentir el rastro bajo el hielo. En algún lugar profundo, el corazón de la bestia duerme tranquilo. Pero si despierta de nuevo, significa que el mundo necesitará otra vez a aquel que no teme ser un monstruo para detener a las bestias.